Buenas tardes. Digo que se ve un poquito cansado. Bien, de verdad. Bueno, soy Juan Antonio de Belén. Si no tomamos conciencia de que después vamos a trabajar, la formación será un periodo en vuestra vida que finalmente pasará como una formación cultural, una formación técnica, pero cuidado, vamos a trabajar en eso de verdad. ¿En serio que vamos a trabajar en eso? Tenemos que formarnos más. Bueno, yo represento Ingeforma y también quiero decir que represento lo que os va a pasar a vosotros, que es el autogestionar vuestro propio destino. Es decir, cuando acabéis la carrera podréis pensar, ¿y quién me va a contratar? O aquel sueño que podéis tener de, y yo voy a desarrollar un tal producto en Android, o voy a entrar en tecnologías.net, o voy a hacer. Os hago la referencia de que en la cuenta @Ingeforma y con el hashtag #ITcertificaciones van a pasar algunas cosas. En ese hashtag, como digo, pondremos información. Si una empresa no tiene un número de ingenieros informáticos, un número, 2, 3, 4, 5, que se han certificado, no pueden trabajar ahí. Directamente no los dejan. Es decir, para aquellos ingenieros informáticos que estéis pensando en trabajar para una multinacional, quitaros de la cabeza que os van a dejar que lo hagáis sin certificaros. Inmediatamente os van a obligar. Eso es así. Con independencia de que cada uno saque una lectura de las certificaciones de una manera o de otra. Al punto que para obtener una condición, como digo, de Gold, Oro, Silver, os van a pedir un número para cada entidad, ¿no? Microsoft pedirá lo que pedirá y, bueno, pues Cisco pedirá lo que pedirá y Contia. Datos que nos da la empresa Contia, bueno, son los datos que nos arrojan ellos, ¿no? Desde aquí no veo muy bien, pero bueno, es un 69% de profesionales certificados que dice que la certificación les ayuda a incrementar el salario, que la certificación IT es una prioridad para el 86% de los gestores que contratan y que el 91% de las contrataciones sobre el campo de IT, bueno, pues le añade valor a la certificación, ¿no? Yo me quedaría incluso con algo más. No os van a contratar. Es decir, si queréis trabajar en marcas de cierto nivel de relevancia, no os van a contratar. Lo primero que os van a pedir son ingenieros certificados, ¿de acuerdo? Esto tiene que entrar por delante. Forma de protegernos, formación. Y formación de calidad. Y pensamiento siempre hacia el inglés. El inglés no lo podéis esquivar. Porque si esquiváis el inglés vais a esquivar vuestro destino. No podéis hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, mirad. Actualmente estamos gestionando con la Fundación Integra. Fundación Integra es una entidad de aquí, de la Comunidad Autónoma de Murcia. Bueno, llevaron unos cursos en Formacam que, están bajo el patrocinio de los fondos FEDER. Finalmente han decidido dar un pasito más. Ingeforma es Microsoft IT Advanced Level, es decir, somos academia de nivel avanzado de Microsoft, por tanto tenemos todos los recursos de Microsoft desde el punto de vista del uso de TrimSpark, es decir, todo lo que tiene que ver con la formación propia de Microsoft, todo el entorno de formación de Microsoft. Pero quiero deciros que desde el punto de vista de certificarnos, ellos, bueno, en la Fundación Integra lanzaron los cursos y ahora lo van a hacer con las certificaciones de Microsoft Office Specialist, ¿vale? Y los únicos que podéis encontrar de aquí a Valencia somos nosotros. No hay nadie, o sea, es que por más que busquen no van a encontrar. Se llama oportunidad. Lo que es muy importante es que seáis oportunistas. Muy importante ser oportunistas. Si dejáis venir las cosas, no vienen solas. Bueno, pues son 100 responsables de una estructura que se llama ALAS, que son las aulas dependientes de informática para dar formación, etcétera. Y bueno, termina con, hipotéticamente, 100 personas examinándose en nuestra entidad dentro de la plataforma Certiport. Certiport pertenece a PeaceView. Bueno, pues ese proyecto va a empezar ahora y es para aquellas personas que están dentro de la estructura. Así que ahora yo voy a hacer una cosa. Simple y llanamente voy a dejar ahora el paso a mi compañero Ángel Sandoval, que además estudió aquí, por cierto, muy bonita vuestra universidad, ¿eh? Me gusta bastante. Yo pensaba que iba a encontrar otra cosa. Como ha dicho Juan Antonio, estudié aquí, soy MCP de Microsoft
estoy certificado también en tecnología Windows Server 2008 directorio activo y actualmente también soy instructor CCNA de Cisco, ¿de acuerdo? Hoy la charla, bueno, los pocos minutos que tengo para exponeros el tema va a ser de Cisco, así que estoy aquí en calidad de instructor Cisco, ¿vale? ¿Por qué certificaciones Cisco? Supongo que todos conoceréis Cisco, ¿no? Al menos de oídas. ¿Alguno ha pensado alguna vez en certificarse? Bien, vamos a ver los motivos. Son certificaciones universalmente reconocidas, aceptadas como un estándar de la industria, no lo de empresas. Se encuentran entre las mejor pagadas y valoradas de la industria TI, es decir, cualquier listado que podamos buscar, ¿de acuerdo? Las certificaciones de Cisco siempre están en el top 10 y casi siempre se encuentran entre las 5 primeras, de las mejor pagadas y mejor valoradas. Tienen un valor añadido a nuestro currículum y se obtiene además un alto conocimiento sobre tecnología de redes, no solo de Cisco. El currículum de Cisco, bueno, en el resto de los minutos en los que voy a estar hablando de Cisco, me voy a referir a la certificación CCNA, a no ser de que diga lo contrario. En esta certificación, en la CCNA, el 90% de su contenido es un contenido general de redes, no específico de Cisco. El otro 10%, ¿de acuerdo?, es específico de Cisco. Pero el aprendizaje es un aprendizaje global. Bien, tenemos la pirámide de certificaciones. Dentro de Cisco se empieza por el nivel de entrada, el CCN, se sigue el CCNA, CCNP, CCIE y nivel arquitecto. Bien, esta estructura ha cambiado un poco a partir de este año pasado. Antes el nivel de entrada, el CCN, no existía. Directamente teníamos que examinarnos para acceder al CCNA. Al CCN se puede acceder directamente por un examen, el ICND1, y para acceder al CCNA se puede acceder de dos formas. Teniendo primero el CCN a través de ese examen que he comentado y posteriormente haciendo otro examen que es la versión 2, el ICND2, o directamente el examen 200-120 del CCNA. Bien. ¿Os estáis quedando un poco con el tema? Es decir, lo pregunto porque es cierto que los sistemas de formación de Cisco son muy buenos, los sistemas de formación y certificación de Cisco son buenos, pero realmente la complejidad cuando alguien quiere acceder a una certificación muchas veces radica en que no sabe cómo hacerlo, ¿vale? Y muchos nos hemos parado en algún momento y no la hemos adquirido por eso. Ahora mismo Cisco, a partir del 30 de septiembre de este año pasado, lo ha puesto relativamente fácil, poniéndonos ese nivel de entrada, partiéndonos el currículum de Cisco del CCNA, se compone de 4 módulos, ¿de acuerdo? Para adquirir la certificación CCN nos certificamos primero de 2 módulos y el segundo examen que ya nos da la certificación del CCNA son los 2 siguientes módulos. Si queremos rendir directamente el CCNA tendríamos que preparar los 4 módulos. ¿Sí? ¿Sencillo? Bien. Por otra parte tenemos el Cisco Networking Academy. Ingeforma es Cisco Networking Academy, ahí tenéis su ID. Es un entorno renovado recientemente. Como he dicho antes, el currículum cambió a partir del 30 de septiembre de 2013 y a la vez han renovado la plataforma. Antes se utilizaba mucho más tema Flash, tecnología Flash, y ahora se han decantado para los contenidos en tecnología HTML5 y más adaptable a dispositivos móviles. Los contenidos son de alta calidad, ¿de acuerdo? Y se refuerzan, en muchos casos, los conocimientos ya adquiridos en los estudios universitarios. Bien, el curso CCNA se compone de 4 módulos que normalmente son programados de forma semestral, pero esto no es fijo. Es decir, los cursos se pueden programar con otros tiempos. De hecho, nosotros tenemos programado un curso sin fecha todavía cerrada del todo, pero será para mayo de 2014, que no van a ser un semestre por módulo, sino que va a ser más condensado y lo vamos a hacer en menos tiempo.
Bien, la plataforma de Cisco Networking Academy también cuenta con un simulador, con un entorno de laboratorio que se llama Packet Tracer. ¿Lo conocéis alguno? Levantad la mano. ¿No? ¿Sí? ¿Uno de todos vosotros? Bien. Una recomendación, apuntaros el nombre, buscar información en internet. Cualquier alumno que tenga acceso a la plataforma de Cisco Networking Academy también tendrá acceso con licencia a este software. Este software es muy importante porque vemos de forma gráfica y en tiempo real cómo suceden las cosas en la red. Es decir, un ejemplo muy sencillo, todos hemos oído hablar del modelo OSI, ¿no? ¿Sí? Levantad la mano. Bien, más que del Packet Tracer. Bien, ¿sabemos todos cómo funciona o qué nos viene a decir el modelo OSI? La separación de capas. Bien, pues con Packet Tracer, conforme vemos que de un dispositivo sale una trama de red y se va encapsulando y posteriormente se va desencapsulando, vamos viendo en qué capa del modelo OSI, en qué capa del modelo TCP/IP se va produciendo y qué tipo de encapsulación. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de entender un protocolo es muy importante saber qué es lo que está pasando en nuestra red. A la hora de solucionar un problema en nuestra red es muy importante saber lo que está pasando. Si no, no lo vamos a entender. Si no entendemos los protocolos, no podemos solucionar los problemas. Bien, toda esta información, además, tenéis ahí un enlace, se ve en pequeñito. La información que estoy diciendo y más está en la web ciscoingeforma.es. Y a la plataforma de Cisco Networking Academy se accede a través de netacad.com. Bien, y por último, el examen que hay que rendir para obtener el CCNA, que es el que he comentado antes, es el 200-120. Este es el que hay que preparar los 4 módulos, ¿de acuerdo? Bien, el examen se rinde a través de la plataforma de Pearson VUE. El 30 de septiembre, como he dicho anteriormente, se cambió el currículum definitivamente y por lo tanto también cambió el examen. El examen pasó de la denominación del código 640-802 al 200-120. Los idiomas actuales para el examen son inglés y japonés. Y aprovecho, normalmente es mejor rendirlo en inglés, mejor que en español incluso, ¿vale? Porque las traducciones no suelen ser buenas. Es un español que no es castellano, es un español sudamericano. Entonces, las traducciones son delicadas. Aprovecho para decir que ahora mismo, como está en el cambio de currículum, Cisco solo tiene traducido al español el primer módulo de su currículum CCNA. Los otros 3 módulos, durante este año 2014, Cisco ha prometido que serán traducidos. Pero hasta que no pase, tampoco lo podemos asegurar. El examen es de 90 minutos más 30 minutos que se añaden por no rendirlo en castellano, por rendirlo en otro idioma distinto, ¿vale? Entonces sería un total de 120 minutos por extensión de idioma. Son de 50 a 60 preguntas y hay preguntas de distintos tipos, preguntas de una sola respuesta, preguntas de respuesta múltiple y también incluye respuestas tipo laboratorio, en las que hay que solucionar un problema en el momento, ¿de acuerdo? En un simulador online que es parecido al Packet Tracer. Como he dicho antes, el examen se rinde en Pearson VUE y Juan Antonio ya os habla sobre esta plataforma. Bueno, ahí tenéis un vídeo de presentación, etcétera. No voy a pasarlo todo muy rápido. Bueno, sus certificaciones. Os llamo la atención en Make One and Get Three. Es decir, haz una y obtén 3, ¿no? En el caso de Linux están los exámenes 101, 102, que se hacen a través de CompTIA. Podemos tener la certificación de CompTIA, Powered by LPI, la de Linux y la de SUSE de Nobel, ¿no? Entonces, si esto se hace correctamente, podemos tener certificación de Nobel, certificación del Instituto LPIC y de CompTIA, ¿vale? Bueno, Promethi. Pues esto es donde nosotros hacemos los exámenes de Microsoft, ¿vale? Entonces, pues una vez más no está en Europa y una vez más, bueno, pues vienen imponiendo normas, ¿de acuerdo? Se da todo lo que he dicho antes, las credenciales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el que no hable inglés, que tenga cuidado porque aquí no alcanza, ¿eh? Para nada. Pearson VUE, pues ahí podemos hacer Cisco. Mirad, en Promethi hacemos Microsoft, en Pearson VUE hacemos Cisco. ¿Es que no se pueden hacer las dos en cada lado? No, son entidades separadas, ¿vale? Y bueno, esto es lo que os he comentado del proyecto CETICALMA. Pido disculpas porque hemos abusado un poco de tiempo y en cualquier caso
Os agradezco la presencia y a la Facultad de Informática que nos haya permitido estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siendo la hora que es y ya viendo cómo vamos, prometo de verdad ser muy rápido, sobre todo por los compañeros que vienen detrás, que tengan la posibilidad de transmitir su mensaje de forma adecuada. Yo soy Damián, soy responsable en Inforges de la línea de negocio de Outsourcing, y estando completamente de acuerdo casi en la totalidad del ponente anterior, solamente hacer alguna observación. No solamente en Estados Unidos, sino aquí en España y en la región hay muchos profesionales y también nos dedicamos también a buscar empleo y ubicar donde desempeñar su labor profesional. Y bueno, en ese sentido verá también que hay mucha coincidencia con lo que acaba de comentar mi compañero anterior. En nuestro caso, de cara a la incorporación y después de 30 años prestando servicio aquí en la región de Murcia y también en todo el ámbito nacional, tanto a las pymes como a la administración pública, sí es cierto que para poder trabajar de forma adecuada hace falta combinar tres aspectos. El perfil profesional, la forma de trabajar y las herramientas que uno maneja, ¿vale? Procesos, personas y tecnología. Como sabía que me tocaba de los últimos, bueno, pues dejar algún mensaje interesante. En Expansión leí esta semana que algunas compañías pagan mensualidad de 5.000 euros a los afortunados que hacen práctica en ello. 5.000 euros al mes. Totalmente de acuerdo que eso solamente pasa en Estados Unidos. Y pasa para determinadas organizaciones. Habría que leer la letra pequeña de este ejercicio. Me fui buscando algo más al detalle, este mensaje, y saqué ese listado de empresas en donde se pagan esas prácticas, ¿no? Y sí es cierto que de todas ellas, prácticamente todas son de ámbito tecnológico, ¿no? Excepto alguna donde el nombre es un poquito raro, es el primero, pues el segundo ya hablamos de VMware, Twitter, LinkedIn, Facebook, Microsoft, eBay, Exxon ya no aplica, no es del sector tecnológico, Google y Apple. Como digo, más allá del titular de lo bien que se pagan el hacer prácticas en estas organizaciones, que además lo serían para perfiles muy concretos, imagino, y en determinados casos, y que esto solamente pasa en Estados Unidos, desgraciadamente. Sí es cierto que nos hace una idea de que por dónde van los tiros en donde alinear nuestra formación después de acabar nuestra etapa académica, ¿vale? También en Expansión, esta semana pude encontrar un artículo donde hablaba que ingeniero con certificación el perfil más solicitado. Alineado también con el ponente anterior, estoy totalmente de acuerdo de que la mejor manera de encontrar un puesto de trabajo en nuestro sector es acompañar nuestra titulación académica con algunas de las certificaciones que, a ser posible, sean las más valoradas, ¿no? Y en este caso el artículo hablaba de Cisco, Microsoft, Adobe, VMware y Oracle como algunas de las principales en estos entornos. De hecho, el estudio que han hecho incluso se atrevían a anunciar que la tendencia hablaba de que ni siquiera en muchos casos era priorizar el examen del fabricante frente a la carrera. Yo creo que eso ya era demasiado aventurado, por lo que implica no solamente el tener una titulación, sino también que además en una carrera no solamente se enseña distintas asignaturas, sino también se enseña una base importante a la que luego hacer uso cuando uno desarrolla su actividad, sea cual sea, dentro del ámbito tecnológico. Sí es cierto que quería ir un poco más al detalle. Me fui a Infojobs y en el Infojobs ha hecho un estudio en los últimos meses del año pasado dentro de los conocimientos más demandados de sus ofertas de empleo en el ámbito de la informática y telecomunicaciones, y va muy alineado con todo esto que hemos visto en las últimas ponencias, ¿no? Fundamentalmente podemos agrupar, y es a donde quiero llegar con este ejercicio, en que los perfiles que se buscan hoy en día combinan o deben combinar un aspecto puramente tecnológico, y ahí veis que hablan, pues desde el punto de vista de sistemas, hay muchas ofertas de empleo demandado de conocimientos Linux, Unix, VMware, Windows, WebLogic. También en telecomunicaciones, Cisco, y acabamos de escuchar cómo avanzar ese esquema de certificación en Cisco. Oracle, SQL Server, Java, hemos hablado también hoy acerca de la metodología ágil y que Java podía aplicarse en esos entornos.
pero también he señalado en azul algunos otros aspectos que no estrechamente están relacionados con un fabricante o con una tecnología concreta. Hablo de ITIL, hablo de QA, es decir, eso es calidad, hablo de gestión de proyectos, hablo de helpdesk, hablo de habilidades, ¿vale? Nosotros en Inforges, en los procesos de selección que llevamos para incorporar a nuestra organización y aquellos proyectos que desempeñamos en clientes, para nosotros en los últimos años es tan importante el conocimiento técnico como la habilidad y capacidad personal, ¿vale? Hasta la fecha en ningún proyecto en lo que hemos trabajado, ningún cliente ha manifestado su descontento por un profesional porque carezca de un determinado conocimiento técnico. Eso con un poco de esfuerzo y algo de tiempo se consigue. Sin embargo, sí hemos tenido algún problema cuando determinadas personas han carecido de habilidades para comunicar adecuadamente, para relacionarse con el que está alrededor, para integrarse bien en una gestión de proyectos. Y ese tipo de cuestiones tienen que ver con determinadas habilidades que esas tecnologías que veis en azul o esos términos que estáis escuchando en azul ayudan a poder adquirir, ¿vale? Dicho esto, dos conclusiones. De cara a vosotros cuando empecéis a preparar vuestra incorporación en el mercado laboral, mi recomendación, fruto de nuestra actividad, es que combinéis adecuadamente dos aspectos formativos una vez finalizada la parte puramente académica. Y es que combinéis conocimientos, formación y certificaciones técnicas con conocimientos, formación y certificaciones en habilidades, ¿vale? Lo digo porque con esa combinación adecuada es posible de una forma mucho más óptima encontrar un puesto de trabajo. Ahí ponía un ejemplo de un perfil estupendo, el de Software Engineer en Microsoft, seguridad de alto nivel, PMP como una metodología de requerimientos en la gestión de proyectos, e ITIL como una metodología en gestión de servicios TIC. Una de las cuestiones también a poner encima de la mesa es que las certificaciones con fabricante y metodologías son caras. Algunas más, otras menos, algunas parten de importes pequeños, pero luego llevan una hoja de ruta importante que conlleva un desembolso económico. Y es importante que cuando uno quiera dibujar la línea por donde quiere avanzar, tenga claro cuáles son las líneas en las que quiere trabajar en este sentido. Estoy acabando ya. Solamente quiero transmitiros dos o tres conclusiones. Una, la mejor manera para incorporar al mercado laboral, sobre todo perfiles o personal que acaban de finalizar su labor académica, es combinar aspectos tecnológicos con habilidades. Y dentro de habilidades, en el ámbito de la tecnología, hay dos aspectos. Lo que se entiende por gestión TIC y gobierno TIC, ¿vale? En la pirámide esa que aparece abajo, quiero reflejar que, bueno, un técnico solamente se centra la mayoría de las ocasiones en lo que es la formación puramente tecnológica. Pero conforme quieres ir avanzando en tu especialización y avanzar sobre todo en la jerarquía de una organización, tienes que formarte en aspectos de gestión y de gobierno. Para todas ellas hay multitud de metodologías, de siglas en las que avanzar. Recomendaros, para acabar la exposición, que no olvidéis, aparte de la parte exclusivamente tecnológica, la gran G que llaman en la gestión de servicios TIC, y es la de gestión y gobierno. En ellas hay algunas de las muchos acrónimos que hacen referencia a metodología que se puede aprender y se puede certificar, ¿vale? Como por ejemplo, en gestión de servicios TIC hablo de ITIL. ITIL hoy en día se ha convertido en el estándar para la gestión de servicios tecnológicos. Y esa certificación es sencilla de obtener, quien quiera avanzar en ella, y abre muchas puertas. Así como otras metodologías como de COVID en la parte de gobierno, CMMI en la parte de desarrollo, y ellas, bueno, alrededor de ellas hay otras que se están escuchando mucho más, pero quizás requieren avanzar primero en toda esta hoja de ruta para poder valorarlas con la suficiente garantía. Para ir acabando, esto que estáis viendo, que he puesto aquí, nosotros también optamos a veces en muchas ocasiones para concursos públicos, donde para la administración pública exigen que los perfiles de los profesionales deben trabajar con ellos. Aunque piden de todo tipo, sí hemos detectado en los últimos tiempos que aparece cada vez más como perfiles demandados en los pliegos, jefe de proyecto con una titulación de ingeniero superior en informática, un técnico de diseño de servicios donde sí se pide una titulación de ingeniería informática y nada más. Lo único que se le pide es que sepa hacer bien labores de coordinación, de interlocución,
de diseño, transición y operación de mejora de servicios TIC, de resolver incidentes y problemas claramente. Eso, que como podéis ver, nada tiene que ver con ninguna tecnología específica, sí tiene que ver con habilidades, ¿vale? Y hasta incluso técnicos y operadores de campo. Recomendable estudios en informática, pero sobre todo también que sepan operar bien. Las metodologías de gestión enseñan esto. Cada vez se escucha más en las demandas de servicios y demandas de profesionales para los proyectos en los que participamos. Y siempre que lo valoréis, es una muy buena idea el empezar a trabajar en esta línea. Por último, y aunque sé que habrá aquí ponentes que en esta sesión y en las siguientes que va a haber organizadas por la universidad, alguna sugerencia fruto de nuestra experiencia en revisar currículums. Aunque hoy en día ya hay muchos tipos de currículums en diversos formatos y contenidos, no olvidar combinar estos aspectos. Demostrar que tenéis conocimientos técnicos y algunos en habilidades. Lógicamente, esto también hace falta tiempo y experiencia en el trabajo para poder adquirirlo. Pero ya os he puesto algún ejemplo de algunas certificaciones útiles. No olvidar la palabra ETIC, que abre muchas puertas. Y sobre todo la parte de idioma, un último comentario. Cada vez más se oye que, evidentemente, quien sea bilingüe, es cierto que tiene muchas barreras eliminadas, pero cada vez más también se distingue entre lo que es un profesional bilingüe de quien sabe manejarse un profesional técnico con un inglés a nivel técnico suficiente, que en definitiva es el que nosotros, en el ámbito en el que nos movemos, tenemos que manejar. Manejar bien el inglés técnico, que es que en definitiva el que tiene que administrar sistemas, el que tiene que dar soporte, es el que tiene que utilizar. ¿Vale? Bien, acabo. Perdón si me he retrasado y la idea era no retrasarlo mucho. ¿Vale? Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy David Luján. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Facultad de Informática que haya podido contar con nosotros para estar aquí, y a vosotros, porque las horas que son, creo que lleváis bastantes horas ya con distintas ponencias, y bueno, intentaré ser también lo más breve posible, que no es necesario. Como os he comentado, yo trabajo actualmente en Neoris. Neoris es una multinacional de origen mexicano. Lo único que puedo decir por aquí es que también hay multinacionales en Murcia, aunque es cierto que en los días en los que estamos, el salir fuera está al día. En cuanto a lo que es, voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Mi experiencia personal, yo soy antiguo alumno de la Facultad de Informática de aquí de Murcia, y bueno, al salir al mercado laboral tenemos una base de conocimientos, pero que bueno, sales y te das cuenta que te falta de todo. Lo primero, bueno, la carrera está muy enfocada al desarrollo de software, cuando posteriormente nos vamos a dar cuenta que hay otro mundo de posibilidades, como bueno, toda la parte de sistemas, que Infoges estamos metidos en ese ámbito, que es lo que es pues, el mantenimiento de grandes infraestructuras de servidores, toda la parte de mantenimiento de redes, sistemas operativos. Luego, bueno, aquí vemos mucho desarrollo, Java principalmente, C, pero luego en el mercado laboral vamos a encontrar desarrollo web, vamos a encontrar desarrollo móvil actualmente, y aparte un montón de fabricantes con un montón de desarrollos realizados pues, a medida, incluso con sus propios lenguajes, etc. Ahí pues es donde entra toda la parte de certificaciones profesionales. O sea, al final nuestra carrera va a un ámbito en el que tenemos que especializarnos. Es cierto que nada más que sales de terminar los estudios no sabes a qué te quieres dedicar, no lo sabes, te puede gustar una cosa más u otra, pero al final muchas veces la especialización incluso termina siendo por cuál ha sido tu primera experiencia laboral, en qué proyecto me ha metido la empresa donde he estado trabajando, y hacia ese lado me dedico. Pero bueno, también es verdad que a nivel de las empresas podemos caer, digamos, en dos tipos de empresas. O bien un cliente final, que ahí al final, en un momento dado podemos llegar a ser el informático para todo, incluso el que arregla, como siempre se dice, los microondas. Y ahí, pues bueno, el empresario, ese conocimiento, esas habilidades, esas certificaciones profesionales,
pues muchas veces a lo mejor no tienen incluso ni por qué tenerlas en cuenta, o sí, depende de la empresa. Y luego también, que es lo más lógico, que entremos a una empresa de informática que se dedica pues, a desarrollo de software, a mantenimiento de clientes, etcétera, etcétera. En esa parte, luego bueno, también hay otro tipo de cliente que es el cliente público, la administración pública. Cada uno pues tiene su idiosincrasia y la forma que van a pedirnos. Por ejemplo, en la administración pública, como bien ha comentado Daniel hace poquito, pues cuando hay un proyecto, un concurso público, una de las cosas que suelen pedir son conocimientos. ¿Cuál es la forma de demostrar por parte de la empresa que va a ejecutar ese proyecto esos conocimientos? Pues al final, dependiendo de qué tipo de proyecto sea, si es un desarrollo bajo plataforma Microsoft, Open Source, etcétera, al final pues hay una serie de certificaciones y suelen pedir profesionales certificados en la tecnología que van a pedir. Y luego por otro lado está la parte del mundo del fabricante. El fabricante hace mucho esfuerzo en desarrollar su producto, pero luego no es una empresa, un partner, el que va a dar el servicio al cliente final. Entonces, ese fabricante, al final lo que tiene montado es un programa de canal, lo que comentabais del Silver, el Gold, bueno, cada uno tiene su nombre, pero al final es un programa de canal en el cual cada partner va a poder ofrecer ciertos servicios de un fabricante dependiendo del nivel de certificación que tenga. Y ese nivel de certificación, el propio fabricante lo va a delimitar diciendo, oye, pues para vender este producto vas a tener que tener a 3 personas certificadas a nivel técnico, a una persona a nivel comercial, que también las hay, las certificaciones comerciales, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante que es donde entra la parte del negocio. O sea, no es lo mismo ser una empresa, un partner con certificación básica, que media, que avanzada, llamémosle Silver, Gold o lo que sea. Ahí también entra, digamos, incluso el nivel de descuento que luego el propio fabricante te va a realizar. Por lo tanto, las empresas, los partners, que nos dedicamos a estas tecnologías, pues tenemos como prioridad tener profesionales certificados, entre otras cosas, para alcanzar esos niveles que luego los clientes nos van a exigir. Pero además, porque el propio fabricante, después, dependiendo del nivel, que además te hacen un descuento u otro. Eso es así de claro. En cuanto a la certificación profesional, ya vemos la de Google, Microsoft, Cisco, Oracle, VMware, la que queramos. Al final, una certificación lo que nos está dando, digamos, es una prueba en un papel de que tenemos ciertas habilidades, ciertos conocimientos, cierta experiencia sobre una tecnología en concreto de ese fabricante o de esa tecnología, porque al final la certificación puede ser de muchos ámbitos. Entonces, las certificaciones, por supuesto, van a nivel personal. A nivel de una entrevista de trabajo, de encontrar trabajo, si vamos con una certificación, pues vamos a tener más puntos. Lo primero, porque la carrera, ¿para qué nos va a servir? Pues de momento, tal y como está el mercado laboral, yo soy ingeniero en informática, perfecto, puedes pasar al siguiente paso, que es hacer la entrevista de trabajo. O incluso, vale, dame el currículum, porque si no tienes la carrera, ni siquiera vas a optar ya directamente ya estás descartado. Entonces, pues tener unas certificaciones, a la hora, ya hablo como empresa, como partner, a la hora de elegir entre un candidato que tenga una certificación X que necesito u otro que no la tenga, pues me voy a decantar directamente por el que tenga la certificación. No solo porque tenga ese conocimiento, digamos, demostrado, porque una persona sin certificación también es admisible que puede tener esos conocimientos, sino porque además el evitarme yo certificarlo, entre otras cosas, es un ahorro de tiempo y de costes. Entonces, pues un poco como resumen, decir que las certificaciones son el siguiente paso dentro de nuestra carrera profesional a nivel de la especialización del propio sector por toda la multitud de tecnologías y de ámbitos que tiene al que tenemos que ir. Y creo que por tiempo, etcétera, y para que no se alargue, podemos más o menos
dejar el comentario hecho. Vamos a ver, yo tampoco he traído, como mi compañero del colegio, tampoco he traído presentación, pero sí que me he traído es una serie de preguntas que yo mismo me voy a contestar intentando, obviamente, aportar algún tipo de información que os pueda resultar útil sobre la certificación profesional. Casi todas las preguntas que me he traído para hacerme, básicamente todas se han contestado ya. Yo creo que más o menos estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero bueno, sí que puedo tener matices con alguna de ellas. Bueno, yo soy José Velasco, como digo, soy el secretario del colegio, trabajo en la Universidad Politécnica de Cartagena, como personal de administración y servicios. Soy responsable de aulas de informática y servicios web de escuela, departamento y grupos de investigación, ¿vale? Pero también colaboro con Escuela Europea de Negocios, donde hay una, vamos a llamarla división tecnológica, donde pues formamos sobre todo CCNA. Escuela Europea de Negocios anteriormente venía de Máster Murcia, Ligera del Amo, donde era un CENAP, es decir, un centro de Networking Academy oficial, ¿vale? Yo era main contact de ese centro Cisco en Murcia, ¿vale? Y os puedo decir que desde que se formó aquello hasta hoy día, pues habré impartido yo como instructor Cisco, con mi compañero, ¿vale? Certificado, unos 10-12 cursos para estudiantes, profesionales y cualquier persona que ha estado interesada, en concreto en mi caso, en el tema de las redes de networking. Entonces paso a hacer las preguntas y una reflexión que intenta matizar un poco lo que han dicho los compañeros, ¿vale? Es decir, la primera pregunta que me había hecho es ¿qué es una certificación profesional? Yo creo que esa ha quedado sobradamente aclarada de que es una certificación profesional. Lo que sí que me gustaría decir es que las empresas, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, como ha comentado ellos, realizan una serie de desarrollos y una serie de productos, y lo que quieren es que, por supuesto, el uso de esos desarrollos, esos productos, sea pues la más fina posible, ya que ellos no van a ser los que van a usar esos productos, como digo, ¿no? para la atención al cliente, ¿vale? Entonces, ellos tienen montado una especie de negocio, ¿vale? Ya me han enseñado antes las pirámides, estas que han comentado aquí, y la pirámide no es solo del profesional, la pirámide del profesional es de la empresa, que hay otra pirámide paralela igualmente para la empresa, hay otra para los que fabrican también, es decir, los productos hardware asociados a todo ese desarrollo, y al final es todo como un negocio, ¿vale? Voy a contestar a la siguiente también con una reflexión de esta. La pregunta que me he hecho es: ¿son necesarias certificaciones IT para los profesionales de ingenieros y ingenieros técnicos en informática? Es decir, en la universidad la formación que se obtiene es una formación genérica, es decir, no específica, es decir, se nos enseña a idear, concebir, a desarrollar, ¿vale? Efectivamente, durante esa formación se utilizan herramientas específicas para hacer esa concepción, esos desarrollos, esas implementaciones, ¿vale? Pero todo muy genérico, ¿vale? Claro, ¿qué sucede? Que cuando vamos a la empresa, lo que nos encontramos es que la empresa lo que quiere es alguien que sepa concretamente cómo funciona la herramienta. Es decir, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el caso de Cisco, pues probablemente todos los que hayan estudiado la informática pues habrán visto los protocolos de reclutamiento de estado de distancia o estado de enlace, y habrán tenido conceptos pues bueno, de cómo funciona, cómo se intercambian paquetes, etcétera, ¿vale? ¿Qué nos va a ofrecer una certificación profesional, por ejemplo, en el caso de Cisco? Es decir, pues, cómo configurar específicamente pues, para esa arquitectura o esa plataforma eso que en teoría hemos visto en la carrera, ¿vale? Una cosa que hay, desgraciadamente, con el tema de las certificaciones profesionales es que el fabricante tiene su visión del asunto, y probablemente la visión con la que nosotros venimos, bien por bagaje de experiencia, bien por formación en la universidad, no es exactamente la misma. Y una pregunta muy clara que a mí para que ahí lo que quiero decir es, por ejemplo, ¿cuántas capas tiene TCP/IP? Parece una pregunta un poco a lo mejor absurda. Probablemente uno dirán 4 y probablemente otro dirán 5, ¿vale? Lo que quiero decir, ¿qué pasa? Que cuando vamos a examinarnos de una certificación profesional nos encontramos donde las preguntas que las tenemos que responder no con la visión que hemos adquirido durante el proceso de formación universitario o bagaje, sino con la que nos exige el fabricante, que a veces puede chocar con la que nosotros teníamos anteriormente, ¿vale? Es decir, la conclusión a mi pregunta es que sí es necesaria la formación, ¿vale? Y la certificación, pero son dos cosas distintas. Es decir, por un lado está la formación sobre el producto en cuestión y luego está la certificación, es decir,
para que veáis una idea de lo que quiero decir, a los cursos de formación que yo he impartido han venido profesionales donde en ningún caso tenían pensado certificarse de la certificación, ¿vale? Sino simplemente vienen para adquirir, como ha comentado Damián, pero a la inversa, es decir, algo que les va a servir para aplicar mejor ciertos conceptos, pero que en ningún caso se le exige que tengan que estar certificados, ¿vale? Efectivamente hay empresas en la región y fuera de ellas, por supuesto, donde se exige, como han comentado ya los compañeros, que para que esa empresa tenga una certificación concreta de empresa, pues se le exige una serie de profesionales certificados con distintos niveles, etc. Entonces, como digo, yo diría que a la pregunta de si son necesarias depende, pero todo tiende a que sí, que efectivamente aporta al profesional, aunque sea un profesional de las tecnologías de la información, aporta una distinción especial que además puede ser requisito imprescindible para optar al trabajo, ¿vale? Bueno, aquí había apuntado también qué beneficio aporta la certificación profesional, he comentado brevemente los beneficios que aporta. Beneficios que aporta la certificación de los profesionales al empleador, yo creo que está comentado también, es decir, hay una exigencia por parte de los fabricantes al empleador y el empleador, pues desgraciadamente, se ve la necesidad de contratar gente, ¿vale? Y una cosa sí que es fundamental, que no creo que a lo mejor, pues, bueno, no lo hemos comentado, pero sí que es interesante desde el punto de vista de la empresa. Lo que sí sería interesante en una oferta de empleo es ver qué carrera profesional ofrece el empleador. Es decir, porque efectivamente puede ser que el empleador, o inicialmente, requiera 12 CNA y un CCNP, por ejemplo, que sería un nivel intermedio, pero en un momento determinado la empresa necesita un cambio de certificación y lo que hace es promocionar a los propios trabajadores. Es decir, en vez de contratar ya a alguien nuevo, que sí que tenga la certificación, lo que hace es ofrecer la posibilidad bien de pagar la formación al empleado o bien de que el empleado se forme por su cuenta y pagar el examen. Es decir, yo conozco casos, por ejemplo, que han venido allí de gente que se ha pagado el curso o la empresa ha pagado el curso usando fundación tripartita, es decir, que no le ha costado nada a la empresa, ¿vale? Y la condición que le han dicho al trabajador, por ejemplo, en un determinado ejemplo, era que si el empleado aprobaba el examen, la empresa pagaba la certificación, si el empleado suspendía el examen, el empleado pagaba la certificación. Puede parecer una tontería, pero la certificación que obtiene el empleado es de la persona, que puede ser empleado en un momento y mañana puede ser que ya no trabaje en esa empresa y la certificación se la lleva el empleado. Obviamente no se lleva la certificación de la empresa, sino la certificación que obtiene el profesional, ¿vale? Entonces, personalmente, ya digo que es muy interesante, ¿vale? Una pregunta, bueno, otra pregunta que me había traído era cómo se ordenan las distintas certificaciones. Yo creo que ya han comentado brevemente, y extensivamente cómo se ordenan las certificaciones, pero como he dicho, básicamente es un sistema piramidal. Y muchas fabricantes o multinacionales empiezan con una y luego poco a poco van añadiendo. Ellos habían puesto, por ejemplo, el caso de Cisco, que yo es el que más obviamente manejo, y antiguamente solo había 3 niveles. Había unos pasos intermedios que eran unas especializaciones, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Yo no sé si es que tenían ya millones de CCNA y tenían un número de cantidad importante de CCIE, que sería el grado más elevado, pues que se inventan un nivel arquitecto, que intento saber qué va a adquirir más de conocimiento, que no tuviera ya el CCIE o que no pudieran meter en el currículum de CCIE, y se inventan una más básica pues para aquellas personas que se quieren acercar al tema del networking, pero a lo mejor un CCNA, por ejemplo, puede ser muy fuerte y pues bueno, pues primero se aproximan y entran a un CCN, o como se llame, y luego ya pues dan pasitos para ir subiendo, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que estas certificaciones, sobre todo de las multinacionales, es una carrera larga, es decir, no se trata de sacarse CCNA, venga, ahora me saco CCNP, haga tal, ¿no? Sino que lo importante sería obtener una certificación de un nivel intermedio que a la empresa le resulte atractivo y luego ya dependiendo de la carrera que pueda ofrecer la empresa no optar a unos niveles más elevados, ¿vale? Yo a mis alumnos, por ejemplo, cuando les tengo que dar el curso de CCNA, lo que les digo es que es lo que quieren trabajar ellos. No en qué empresa, sino en qué país, ¿vale? Desgraciadamente en España el tema de la certificación, aunque cada vez va mejorando, todavía no tiene el reconocimiento que tiene en otros países. Es más, es decir, la certificación por sí sola ya es acreditación, supuestamente, y ahora explicaré por qué supuestamente, de que se adquiere cierto conocimiento. Es decir, y yo tengo el caso, por ejemplo, de haber impartido a compañeros, alumnos que han venido y que tenían formación profesional, no tenían una ingeniería en informática, una ingeniería técnica de informática, ni teleco, ni nada. O incluso recuerdo de algún ingeniero agrónomo pues, que quería cambiar y quería empezar por CCNA y entrar, ¿vale? Es una cosa muy curiosa.
os puede sonar a chiste, pero lo que sí que es cierto es que la empresa dice, no, pues es que yo quiero que tenga la certificación. A mí si es bombero o si antes era tal, a mí la certificación ya sola de por sí me acredita. Obviamente, el profesional que ya viene con una titulación de ingeniería informática o ingeniería técnica informática tiene una capacidad, obviamente, de enfrentarse al problema que probablemente no la tenga el que venga con una titulación que no esté vinculada a las tecnologías de la información, ¿vale? Bueno, no me voy a entretener mucho más con una última pregunta. ¿Puede la universidad participar en estos procesos de formación de profesionales? Y mi respuesta, entiendo, no sé yo quién debería darla, pero entiendo que sí. Es decir, la universidad puede crear másteres profesionales donde, aparte de la formación conforme a ficha o a ciertos reales decretos, añada formación en fabricantes de multinacionales. Por ejemplo, la Universidad de Murcia imparte su curso CCNA preparatorio para pasar el examen de certificación, ¿vale? El examen de certificación, no sé exactamente si últimamente habrá cambiado el asunto, por ejemplo, el CCNA, no es necesario prepararse ninguna formación para hacer el examen. Digo que no debe ser si el último cambio habrá cambiado, pero por ejemplo, para el CCNA no es obligatorio. Sí, igual, sí, igual. Efectivamente, si luego pasas a un nivel superior ya te van a exigir una certificación previa que obligatoriamente tienes que tener, ¿vale? Otra cosa es que sea aconsejable, porque los cursos de formación preparatoria a cualquier certificación, además de darte la formación técnica necesaria, lo que te van a orientar es sobre el proceso de examinación, o el examen, de cómo se desenvuelve, ¿vale? Termino brevemente, para que hagáis una idea. En el caso de Microsoft, por ejemplo, yo fui MCP de Microsoft, no renové la certificación, pero en el caso de Microsoft, pues el examen era, vamos a decirlo así, aparentemente asequible, tenía 2 horas y pico para hacerlo, me salían las preguntas en pantalla y podía volver para atrás las preguntas anteriores por si algo se me había olvidado y tal y cambiarlo, y por hacer un contraste con Cisco, sale una pregunta en pantalla, no puede volver para atrás, tiene 1 hora y cuarto para hacerlo, son 50 y pico preguntas, y divide, sale minuto y poco por pregunta, es decir, y luego además se tiene que aprobar con una nota de corte que puede ser 850 o la que yo estime oportuno, sobre 1000, ¿vale? Las certificaciones en general son bastante exigentes. Termino ya con una última cosa, perdón, diciendo, sí, lo siento, pero esto sí que es interesante. Digo antes he dicho un supuestamente, que yo dije que iba a matizar, ¿vale? Cuando digo que supuestamente acredita que tiene conocimiento, ¿vale? Como digo que esto es un negocio, pero un negocio total, de venta de aparatos, de venta de certificaciones, de exigencias, etcétera, etcétera, hay otro grupo de empresas que ha surgido alrededor de las certificaciones profesionales, que son las que venden bolsas de preguntas de las preguntas que te van a salir en los exámenes. Eso es así. Y hacen dinero. Teskin, Cerexam, hay un montón. Un montón. Es decir, que tú te vas a examinar de una certificación y lo que haces es que te metes en la página web, pagas tu cantidad de dinero y te venden un PDF que llevará 700, 800, 1000 preguntas que supuestamente no son las preguntas del examen, son parecidas, pero curiosamente son iguales. Donde en vez de decir Cisco, pues dice ACME, ¿vale? Y claro, ¿qué puede hacer un profesional? Pues obviamente, después de haber tenido la formación o no, cogerse esos stacking o como se quieran llamar, pagando por supuesto, se prepara esa bolsa de preguntas y se lanza al examen. Y si la prueba, pues pone que obviamente ya ha pasado el CCNA y por lo tanto supuestamente yo ya he acreditado mi conocimiento, que no tengo que demostrar nada más, ¿vale? Es decir, la certificación por supuesto está muy bien. Y si digo como igual que mi compañero cuando decía de metodologías ágiles, pero tampoco es la panacea, porque pues igual que echa la ley, echa la trampa, hay gente que se salta un poco el camino establecido para obtener esa formación, ¿vale? Bueno, eso es un poco lo que quería. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Un aplauso para